¿Alguna vez has sentido un frío tan profundo que congela no solo tu piel, sino también tus pensamientos? Un silencio tan absoluto que puedes oír el latido de tu propio corazón aterrado. Imagina esa sensación, pero multiplicada por 1000, en medio de la nada, con la nieve hasta la cintura y un viento que aúlla como un alma en pena. Ahora, imagina encontrar una tienda de campaña desgarrada desde adentro, y los cuerpos de tus amigos esparcidos por la ladera de una montaña, algunos casi desnudos, otros con heridas que desafían toda lógica. Esto no es ficción. Esto es lo que estoy viviendo ahora mismo. Mi nombre es Mijail, y formo parte del equipo de rescate. Y lo que hemos encontrado aquí, en la ladera de Kholat Syakhl, la montaña de la muerte, no tiene ningún sentido. La nieve, que debería ser un lienzo en blanco, está manchada con la historia de un horror incomprensible. Y yo estoy aquí, intentando leerla. Acompáñame. Intenta ver lo que yo veo. Intenta sentir el terror que se respira en este aire helado, porque lo que le pasó al grupo de Igor Dyatlov no fue un simple accidente. Fue algo más, algo oscuro, ancestral y absolutamente aterrador. Capítulo 1. El silencio blanco. Hoy, por fin, algo ha cambiado. El piloto grita desde la cabina, su voz distorsionada por la estática. Señala hacia abajo. Allí, en la ladera oriental de la montaña Kholat Syakhl, una mancha oscura rompe la monotonía blanca. Es una tienda de campaña, o lo que queda de ella. Aterrizamos a varios kilómetros de distancia, en la zona más plana que podemos encontrar. El resto del camino lo hacemos con esquíes. El único sonido es el siseo de la nieve bajo nuestros pies y el martilleo de mi propio corazón contra mis costillas. El frío es brutal, unos 30 grados bajo cero, y el viento me corta la cara como si fueran cuchillas de afeitar. Cada bocanada de aire es dolorosa. A medida que nos acercamos, el mal presentimiento se convierte en una certeza helada. La tienda está medio sepultada por la nieve, pero no está aplastada. No fue una avalancha. Lo más extraño es su estado. Está rajada, cortada en varios sitios, y al examinarla más de cerca, el horror se asienta en mi estómago como una piedra. Los cortes han sido hechos desde dentro. Es como si algo o alguien los hubiera aterrorizado tanto que en su pánico prefirieron cortar la lona con sus cuchillos antes que perder unos segundos abriendo la cremallera. ¿Qué puede causar un pánico así? Dentro de la tienda, todo está extrañamente ordenado, pero abandonado a toda prisa. Las botas están alineadas, la ropa doblada, hay algo de comida a medio preparar. Todo lo que necesitarían para sobrevivir en este infierno helado está aquí. Sus abrigos, sus zapatos, sus provisiones, todo, excepto ellos. Afuera, la nieve cuenta una historia confusa. Vemos un rastro de huellas. 9 pares de huellas que se alejan de la tienda cuesta abajo, en dirección al bosque que se ve a 1,5 kilómetros de distancia. Pero las huellas son extrañas. Algunas son solo de calcetines, otras están completamente descalzas. ¡Descalzos! A 30 grados bajo cero. Nadie en su sano juicio abandonaría la seguridad de su tienda en medio de una noche ártica sin zapatos ni abrigo. Nadie, a menos que estuvieran huyendo de algo mucho peor que el frío. Algo que consideraban una amenaza mortal e inminente. Seguimos el rastro. Las huellas descienden en línea recta. A veces desaparecen y reaparecen. No hay signos de lucha, ni huellas de otras personas o animales, solo las suyas. Es como si hubieran caminado, casi en fila, hacia el bosque oscuro, aceptando su destino. El rastro nos lleva hasta el borde del bosque. Allí, bajo un pino gigante, encontramos los restos de una hoguera. Las ramas del árbol están rotas hasta una altura de 5 metros. ¿Intentaba alguien subir para buscar algo o para huir de algo? Y entonces los vemos, los 2 primeros cuerpos. Están junto a la hoguera apagada. Son Yuri Krivonichenkov y Yuri Doroshenko. Están descalzos y vestidos solo con su ropa interior. Sus manos están destrozadas, como si hubieran intentado golpear el árbol o apagar el fuego con sus propias palmas. Sus cuerpos están congelados, pero sus rostros están fijos en una máscara de calma aterradora. El horror es solo el principio. Capítulo 2. El eco de sus voces.
la expedición. Para entender el final, necesito volver al principio. Cierro los ojos y en el viento helado casi puedo oír sus risas. Veo las fotos que encontramos en un rollo de película dentro de la tienda, congeladas en el tiempo. Sonrientes, llenos de vida, ajenos a la pesadilla que les espera. Intento reconstruir su viaje, ponerme en su piel, sentir lo que ellos sintieron. 23 de enero de 1959. El tren traquetea, llevándolos lejos de la civilización. Son 10 al principio. 9 estudiantes y un guía mayor. El 10º, Yudin, el que sobrevivió, se despedirá de ellos en unos días. Una rodilla enferma lo salvará del destino de sus amigos. En el vagón, el ambiente es de pura euforia. Cantan, tocan la mandolina, son jóvenes, invencibles. Van a conquistar los Urales, a dejar su huella en la nieve virgen. Igor Dyatlov, el líder, revisa los mapas. Es su expedición, su sueño. 28 de enero. Llegan al último asentamiento, un campamento Mansi. La gente local les advierte. Hablan de las montañas con un respeto que roza el miedo. Les hablan de Kholat Syakhl, la montaña a la que se dirigen, y su nombre en lengua Mansi, la montaña de la muerte. Dicen que los espíritus de 9 cazadores Mansi murieron ahí hace mucho tiempo y que la montaña no tolera a los extraños. Ellos sonríen, son hombres y mujeres de ciencia, de la Unión Soviética. No creen en espíritus. Qué equivocados estaban. 31 de enero. El grupo avanza. El tiempo es bueno para los estándares de los Urales. En su diario, que ahora tengo en mis manos temblorosas, Sina escribe: el clima es increíble, el sol brilla, el ánimo es alto. Las fotos de este día los muestran construyendo un refugio de nieve, riendo, trabajando juntos. Se ven fuertes, unidos. Nada hace presagiar el horror. 1 de febrero. Este es el día en que todo empieza a torcerse. Planean cruzar el paso de montaña y acampar en el otro lado, pero una tormenta de nieve empeora. La visibilidad es casi nula. Se desvían de su ruta. En lugar de buscar refugio en el bosque, inexplicablemente deciden acampar en la ladera expuesta de la montaña de la muerte. Es una decisión extraña, un error de principiante que alguien como Dyatlov nunca cometería. ¿Por qué lo hicieron? ¿Estaban desorientados o había algo más? En su última entrada del diario, la escritura es apresurada, casi ilegible. Hemos empezado a montar la tienda, viento fuerte, nieve, no puedo escribir más. Esa misma noche, sacan una última fotografía. Es casi abstracta, tomada en la oscuridad desde dentro de la tienda. Se ve una especie de esfera de luz brillante, suspendida en el cielo negro. ¿Qué es? ¿La luna a través de la nieve? ¿Un fallo de la cámara? ¿O es otra cosa? Ahora, de vuelta al presente, encuentro más cuerpos. A unos 300 metros del pino, en dirección a la tienda, yace el propio Igor Dyatlov. Está de espaldas, congelado en el acto de protegerse la cara con el brazo, como si estuviera mirando algo terrible en el cielo. Un poco más allá, encontramos a Sina Kolmogorova. Su cuerpo muestra signos de haber intentado arrastrarse de vuelta a la tienda, de vuelta a la seguridad. Murió en el intento, su rostro una máscara de determinación congelada. Cerca de ella, Rustem Slobodin. Tiene una fractura en el cráneo, pero no hay herida externa. Es como si una fuerza invisible le hubiera aplastado la cabeza. 5 cuerpos encontrados. 4 siguen desaparecidos, y el misterio no ha hecho más que profundizarse. La causa de la muerte de los 5 es la misma: hipotermia. Murieron congelados, pero eso no explica por qué estaban ahí, sin ropa, lejos de su tienda. No explica el pánico, no explica la fractura de cráneo de Rustem. El terror, me doy cuenta, no estaba en cómo murieron, sino en aquello de lo que huían. Capítulo 3. El abismo y sus secretos. Los meses pasan. La primavera llega a los Urales, y la nieve, esa guardiana implacable de secretos, comienza a retroceder. La búsqueda de los 4 excursionistas restantes se reanuda. Yo vuelvo a la montaña de la muerte, esta vez con el corazón encogido por el pavor de lo que la nieve podría revelar. 4 de mayo de 1959. A unos 75 metros del pino, en dirección a la tienda, en un barranco profundo encontramos lo que queda de ellos. Y aquí es donde la historia pasa del misterio al horror puro. Algo que parece sacado de una pesadilla.
Los cuerpos están bajo 4 metros de nieve. Han construido una especie de refugio improvisado con ramas. Algunos de ellos llevan puesta la ropa de los amigos que murieron en la hoguera. En su desesperación, desvistieron a los muertos para intentar sobrevivir, pero el frío no fue lo que los mató. Nicolas Thibault-Brignoles y Simon Solotariov tienen heridas que ningún ser humano podría infligir, ni mucho menos una caída. Ambos tienen el pecho completamente aplastado, múltiples costillas rotas. Las lesiones son tan graves como las de un atropello por un coche a alta velocidad. Pero lo más imposible es que no tienen ni un solo rasguño externo, ni un moratón. Es como si una presión descomunal, una fuerza invisible, los hubiera reventado desde adentro. Luego está Alexander Kolevatov, muerto, congelado, pero extrañamente intacto en comparación. Y finalmente, Lyudmila Dubinina. La encontramos arrodillada en el arroyo que corre por el fondo del barranco, con la cara hundida en el agua helada. Y entonces, uno de los investigadores grita, un grito ahogado, de puro espanto. A Lyudmila le falta la lengua. No está cortada, no está arrancada, simplemente no está. Ha sido extraída desde la raíz, junto con parte del suelo de su boca. Es una mutilación precisa, quirúrgica, imposible de realizar en esas condiciones. Y de nuevo, sin heridas externas en su rostro. Estoy de pie, al borde del barranco, mirando la escena. Mi mente se niega a procesarlo. Intento buscar una explicación lógica, pero no la hay. ¿Una avalancha? Imposible. No hay signos y las heridas no coinciden. ¿Un ataque de los Mansi? No hay huellas ni heridas de armas y los Mansi son un pueblo pacífico. ¿Un animal? Ningún animal de los Urales provoca estas heridas. La investigación oficial añade más capas al misterio. Al analizar la ropa de las víctimas, encuentran algo inexplicable: altos niveles de radiación. ¿De dónde viene? Los testigos de la zona, meses después, empiezan a hablar. Cuentan que durante la noche del 1 al 2 de febrero vieron extrañas esferas de luz naranja flotando en silencio sobre la montaña de la muerte. ¿Eran esas las luces de la última foto de Dyatlov? El caso se cierra. La conclusión oficial es tan vaga que resulta insultante. Una fuerza natural irresistible. ¿Qué significa eso? Es una forma de decir, no tenemos la remota idea de lo que pasó aquí, y es tan aterrador que preferimos no saberlo. Estoy de vuelta en el campamento. La noche ha caído sobre los Urales. El viento sigue aullando, pero ahora suena diferente. Suena como si contara una historia, un secreto que la montaña guarda celosamente. Cierro los ojos y veo la escena una y otra vez. La tienda desgarrada desde dentro, los cuerpos semidesnudos en la nieve, las heridas internas masivas sin un solo corte en la piel, la lengua desaparecida, la radiación, las luces en el cielo. ¿De qué huyeron esa noche? ¿Qué los aterrorizó tanto como para preferir una muerte segura en el hielo antes que quedarse un segundo más en su tienda? ¿Fue un experimento militar secreto que salió mal? ¿Tal vez el lanzamiento de un misil fallido que los roció con combustible radiactivo y los hizo enloquecer? ¿Fue un fenómeno natural desconocido como el infrasonido, generado por el viento, que puede causar pánico irracional y alucinaciones? ¿O fue algo más? Algo que los Mansi sabían, algo que la montaña ha guardado durante siglos. Un espíritu, un demonio, una entidad de otro mundo, algo que no pertenece a nuestra realidad. ¿Crees que estás seguro en tu propia casa? Cierras la puerta con llave por la noche y piensas que la oscuridad no puede entrar. Te equivocas. El verdadero horror no siempre llama a la puerta. A veces ya está dentro. A veces respira el mismo aire que tú. Duerme bajo tu mismo techo. Escucha tus conversaciones desde las sombras y espera. Mi nombre es Lawrence y ahora mismo estoy de pie en el umbral de un granero. La paja está manchada de un rojo oscuro y pegajoso que el frío de la noche no ha logrado congelar del todo. El aire huele a heno, a ganado y a algo más, algo metálico y dulce que me revuelve el estómago. Veo el cuerpo de Andreas Gruber. Su rostro es una máscara de sorpresa congelada. Sus ojos abiertos miran la nada. A su lado, su esposa, Casilia. Y debajo de ellos, Dios mío, su hija Victoria y la pequeña Casilia de solo 7 años. Están apilados como si fueran sacos de leña, cubiertos a medias con heno. Hace 4 días que nadie los ve. 4 días de un silencio antinatural que ha estado carcomiendo la tranquilidad de este pequeño pueblo. Y ahora entiendo por qué. Alguien los ha masacrado. A todos ellos. Pero esto no es lo más aterrador.
Lo más aterrador es que quien quiera que lo haya hecho, no se fue. Llevaba días aquí, viviendo con ellos, como un fantasma en su propio hogar. Y yo estoy a punto de entrar en esa casa, la casa donde el asesino durmió después de cometer la masacre, y no tengo ni idea de si todavía sigue dentro. Capítulo 1. Las huellas en la nieve. Todo empezó hace una semana. Vivo a 1 kilómetro de Hinterkaifeck, que no es más que una granja aislada al final de un camino de tierra, rodeada de bosque. Sus habitantes, los Gruber, son peculiares. Andreas, el padre, es un hombre huraño y de pocas palabras. Circulan rumores oscuros sobre él y su hija viuda, Victoria, rumores de los que nadie habla en voz alta. Viven allí 6 personas: Andreas y su esposa Casilia, Victoria y sus 2 hijos, la pequeña Casilia de 7 años y el bebé Josef de 2, y la nueva criada, María Baumgartner, que acaba de llegar hace unas horas. La anterior criada huyó pavorida, jurando que la casa estaba embrujada, que oía pasos y susurros en el ático. Hace 6 meses, Andreas se me acercó en el pueblo. Estaba pálido, más de lo normal. Lorenz, me dijo, han aparecido huellas en la nieve, alrededor de la casa. Le pregunté si eran de algún cazador. Negó con la cabeza. Vienen del bosque, rodean la granero y llegan hasta la puerta de la casa, pero no hay huellas que se alejen. Imagina eso. Alguien camina desde la espesura del bosque, inspecciona tu hogar y luego se desvanece. O peor aún, entra. Los incidentes se volvieron más extraños. Unos días después, Andreas me contó que había encontrado un periódico de Múnich en el porche, un periódico que nadie en la familia había comprado. Luego empezaron los ruidos en el ático, pasos, arrastres, como si alguien caminara sobre sus cabezas por la noche. Andreas subió con su rifle, revisó cada rincón. No encontró a nadie, pero sabía que había alguien allí. Podía sentirlo. El colmo fue cuando desapareció un juego de llaves de la casa. Andreas revisó la cerradura del cobertizo de herramientas, pero no estaba forzada. Era como si alguien las hubiera tomado, las hubiera usado y luego las hubiera hecho desaparecer. La familia estaba aterrorizada. Andreas les dijo a sus vecinos que estaba pensando en marcharse, pero nunca lo hizo. Y entonces llegó el silencio. Viernes 31 de marzo de 1922. Es el último día que alguien los ve con vida. La pequeña Casilia no va a la escuela. El cartero pasa, pero nadie recoge el correo. El sábado unos vendedores ambulantes llaman a la puerta. Nadie responde. El perro ladra débilmente desde dentro del granero, pero no se oye nada más. El domingo, los Gruber no aparecen en la iglesia. Eso es lo que más nos alarma. Son gente extraña, pero devota. El cura se extraña. El lunes pasa, y el correo sigue acumulándose. La chimenea de la casa, que siempre humea en este frío primaveral, está apagada. El silencio de Hinterkaifeck se ha vuelto pesado, denso. Es un silencio que grita que algo va terriblemente mal. El martes decido que ya es suficiente. Reúno a otros 2 hombres del pueblo y nos dirigimos a la granja. El sol de la tarde es débil y el aire es gélido. A medida que nos acercamos, el silencio es total. No hay humo, no hay voces, no hay movimiento. Solo el viento que susurra entre los árboles desnudos. El ganado en el establo muge con desesperación. Tienen hambre. El perro, un pastor alemán que siempre salía a recibir a los extraños con ferocidad, está atado dentro del granero, gimiendo débilmente. Rodeamos la casa. Las puertas están cerradas con llave. Las ventanas también. No hay signos de entrada forzada. Todo parece normal. Inquietantemente normal. Decidimos forzar la puerta del granero. La madera vieja cede con un crujido que parece un grito. Y ahí es donde estoy ahora. Parado en la entrada, con el corazón en la garganta, mirando la horrible pira de cuerpos. La herramienta del crimen yace junto a ellos. Un pico, una mattock, perteneciente a la propia familia. El asesino usó su propia herramienta para matarlos. Capítulo 2. La casa de los muertos. El pánico se apodera de nosotros, pero sabemos lo que tenemos que hacer. Dejamos el granero sin tocar nada más y nos dirigimos a la casa. Si hay un asesino dentro, estamos desarmados. Cada crujido de las tablas del porche bajo nuestros pies suena como un disparo. Forzamos la puerta principal.
Entramos en la cocina. El aire es viciado y frío. Sobre la estufa, una olla con restos de una comida reciente. En la mesa, platos a medio comer. Es como si la vida se hubiera detenido en seco. Vamos de habitación en habitación. El miedo es una presencia física, tan espesa que casi se puede masticar. Subimos las escaleras, revisando los dormitorios. Las camas están hechas, la ropa doblada, todo en su sitio. Y entonces, en el dormitorio de la criada, la encontramos. Maria Baumgartner. Es su primer día de trabajo, su último día de vida. Yace en su cama, muerta, con el cráneo destrozado por la misma arma que mató a los demás. El horror final nos espera en la cuna, en la habitación de Victoria, el pequeño Joseph, de 2 años, muerto, asesinado con la misma brutalidad metódica. Hemos recorrido toda la casa, 6 cuerpos, toda una familia exterminada. La policía llegará en unas horas, pero mientras esperamos en la cocina, helados hasta los huesos, una verdad aún más aterradora empieza a tomar forma en mi mente. Los animales. El ganado ha sido alimentado. El perro tenía comida y agua. La comida en la estufa es reciente, de hace 1 o 2 días. Los asesinatos ocurrieron el viernes por la noche. Eso significa que el asesino no huyó. Después de masacrar a 6 personas, incluyendo un bebé, el asesino se quedó en la granja, durmió en sus camas, comió su comida, cuidó de su ganado, vivió aquí entre los cuerpos de sus víctimas durante todo el fin de semana. Era el dueño y señor de una casa de muertos. ¿Qué clase de monstruo hace algo así? No es la obra de un ladrón, no falta nada de valor. No es un crimen pasional, es algo metódico, frío, inhumano. La policía teoriza que atrajo a la familia al granero uno por uno. A la esposa, a la hija, al padre, a la nieta, los mató en la oscuridad, en el silencio, y luego entró en la casa para terminar el trabajo. Estoy sentado en la cocina de los Gruber y cada sombra parece moverse, cada corriente de aire suena como un susurro. La policía está en camino, pero ahora mismo, en esta casa aislada, solo estamos nosotros y el eco de lo que pasó aquí. Me pregunto si el asesino, al oírnos llegar, simplemente se escabulló por el bosque, volviendo a la oscuridad de la que vino, o si todavía está aquí, observándonos desde algún rincón oscuro, desde ese ático del que la criada huida hablaba con tanto pavor. Capítulo 3. El fantasma sin nombre. Han pasado años, décadas. La granja de Hinterkaifeck fue demolida en 1923, un año después de la masacre, como si intentaran borrar la mancha de la tierra. Pero no se puede borrar algo así. El recuerdo permanece. La investigación fue un caos. Se interrogó a más de 100 sospechosos, pero nunca se encontró al culpable. Se analizaron las cabezas de las víctimas en busca de pistas, un acto macabro que no arrojó ninguna luz. El caso se cerró, se reabrió, se volvió a cerrar. Se convirtió en una leyenda negra, un cuento de terror que los padres usan para asustar a sus hijos. Pero para mí no es una leyenda. Es el recuerdo del olor a sangre en la paja, el rostro congelado de Andreas Gruber, la cuna vacía. Pienso en ello todas las noches, pienso en el asesino, el hombre que vivió en el ático, escuchando a la familia debajo. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Disfrutaba de su miedo, de su ignorancia? Se convirtió en parte de su hogar, un parásito invisible que se alimentaba de su vida antes de arrebatársela. Se han barajado muchas teorías. ¿Fui yo? La policía me investigó. Algunos dicen que yo era el padre del pequeño Joseph y que maté a la familia en una disputa. Pero yo estaba en el pueblo, con testigos. ¿Fue un examante de Victoria? ¿Un vagabundo? ¿Un soldado trastornado por la guerra? Ninguna teoría explica la pregunta más aterradora de todas. ¿Por qué se quedó? No fue un robo, no fue una venganza pasional, fue una exterminación. Y después el monstruo se tomó la libertad de vivir en la casa, de ocupar el espacio de sus víctimas. No solo les robó la vida, les robó su existencia. Se convirtió en el fantasma de Hinterkaifeck antes de que los cuerpos se enfriaran. A veces, creo que la primera criada tenía razón. La casa estaba embrujada. Pero el fantasma no era un espíritu, era un hombre de carne y hueso, más cruel que cualquier demonio. Hoy soy un anciano. La mayoría de los que recuerdan esa noche ya no están.
Los campos donde se alzaba la granja ahora están vacíos, solo cubiertos por la hierba que se mece con el viento, pero el mal no ha desaparecido. Sigue ahí, en la memoria colectiva, en el nombre Hinterkaifeck, un nombre que es sinónimo de un horror que no se puede explicar. Y a veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla desde los viejos campos y creo oír el eco de un pico golpeando la madera, me pregunto si el asesino, el fantasma sin nombre que caminó entre nosotros, ¿alguna vez se fue realmente de allí? ¿O si simplemente está esperando en el ático de otra casa en silencio, escuchando? ¿Hasta dónde llegarías por amor? ¿Cruzarías una ciudad, un océano? ¿Darías tu vida? Ahora te pregunto, ¿cruzarías la frontera de la muerte misma? ¿Te atreverías a desafiar a la naturaleza, a Dios, solo para no tener que decir adiós? Yo estoy a punto de descubrir la respuesta, y te juro que desearía no haberlo hecho nunca. El olor, eso es lo primero que te golpea. Es un perfume floral enfermizamente dulce, tan denso que casi puedes masticarlo. Pero debajo hay algo más, algo rancio, químico, como de formol y carne vieja. Mi nombre es Florinda, y estoy en la casa del hombre que dice haber amado a mi hermana Elena. Mi hermana murió hace 7 años, y ahora los vecinos murmuran. Dicen que el viejo Carl Tanzler compra ropa de mujer, perfumes caros. Dicen que lo han visto bailar solo en su casa con una figura a tamaño real en sus brazos. Estoy aquí para acabar con los rumores, pero mientras Carl me guía hacia su dormitorio, con una sonrisa extraña en su rostro, un terror helado se arrastra por mi espalda, porque siento que no estoy a punto de encontrar una muñeca. Estoy a punto de encontrarme con el eco de mi hermana, un eco profanado y torcido en una pesadilla que ningún ser humano debería presenciar jamás. Capítulo 1. La Casa del Silencio. Estoy parada frente a una pequeña casa de madera en Key West, Florida. El sol de 1940 es implacable, pero yo siento un frío que me cala los huesos. He venido desde mi casa a varios kilómetros de aquí, impulsada por las historias cada vez más extrañas de los niños del barrio. El conde loco tiene una novia gigante, dicen. La vimos por la ventana. El conde loco es Carl Tanzler, un inmigrante alemán, un hombre mayor, solitario, que trabajaba como técnico de radiología en el hospital donde mi hermana, Elena Milagro de Hoyos, murió de tuberculosis. Él se obsesionó con ella desde el primer día. Decía que había tenido visiones de ella toda su vida, que era su destino. Le traía regalos, le declaraba su amor. Elena, joven y enferma, lo trataba con una amabilidad distante. Cuando murió, a los 22 años, él pagó por un mausoleo de piedra, carísimo. Dijo que era lo menos que podía hacer por su novia espiritual. Durante 2 años, cada noche, sin falta, fue a visitarla. Hablaba con ella, le cantaba. La gente decía que era excéntrico, un romántico trágico. Nadie sospechaba la verdad. Ahora la puerta se abre. Es él, Carl Tanzler, pequeño, calvo, con unos ojos claros e intensos que parecen mirar a través de ti. Me sonríe, pero su sonrisa no llega a sus ojos. Florinda, dice, con su fuerte acento alemán. ¡Qué sorpresa! Pase, pase, Elena estará encantada de verte. Mi corazón se detiene por un segundo. Elena. Lo dice como si estuviera en la habitación de al lado esperando el té. Intento forzar una sonrisa. Carl, he venido porque la gente habla. Dicen cosas extrañas. Él se ríe, una risa seca, como de hojas muertas. La gente no entiende el amor verdadero. El amor trasciende todo, la vida, la muerte. Son solo palabras. Ven, te la presentaré. Me guía por un pasillo oscuro. La casa está impecablemente limpia, pero huele a hospital y a funeraria. Desde una habitación al fondo se oye el sonido de un órgano, una melodía fúnebre y extraña. Me lleva hacia esa habitación. Su dormitorio. Mi mano tiembla mientras giro el pomo de la puerta.
El olor a perfume y a muerte se vuelve insoportable. Y entonces la veo. Capítulo 2. La figura en la cama. En el centro de la habitación, en una cama grande y ornamentada, yace una figura. A primera vista, parece una muñeca a tamaño real, vestida con un hermoso vestido de novia de seda, guantes largos y un velo. Su cabeza descansa sobre una almohada y su cabello oscuro se derrama sobre ella. La piel de su rostro es pálida y cerosa, casi translúcida. Sus ojos, de un azul vidrioso, me miran fijamente, sin parpadear. «Aquí está», susurra Carl, con una adoración fanática en su voz. «Mi esposa, mi Elena». Me quedo paralizada. Es grotesco, pero también extrañamente detallado. Es una efigie, una representación macabra de mi hermana. «Carl, ¿qué es esto? Es una muñeca». «No es una muñeca», responde ofendido. «Es ella. Su espíritu vive conmigo. La he cuidado, la he salvado de la soledad de esa tumba fría». Me acerco, temblando. Hay algo profundamente perturbador en la figura. La forma en que está acostada es rígida, antinatural. Las proporciones son correctas, pero no hay vida en ella. Es la personificación del valle inquietante. Me inclino sobre su rostro. El olor es abrumador. La piel no es piel, parece seda tratada con cera. Y el cabello, Dios mío, el cabello es real, es el cabello de Elena. «Carl, esto no está bien», susurro, con la voz rota. «Esto es una obsesión, tienes que dejarla ir». «Nunca», grita él, con una ferocidad que me hace retroceder. «Ella es mía, yo la mantengo hermosa, yo la protejo». Mi mirada se posa en su mano, la mano que descansa sobre la sábana. Los dedos son rígidos, como ramitas, y la piel está cuarteada en algunos puntos y por debajo se ve algo oscuro, como tela podrida. Con un impulso que no puedo controlar, extiendo mi mano y toco su mejilla. El horror de ese contacto me perseguirá hasta el día de mi muerte. No está fría, no está dura. La superficie acerosa cede bajo mi dedo con un leve crujido, y por un instante siento la textura polvorienta y quebradiza de lo que hay debajo. Retiro la mano como si me hubiera quemado, gritando, porque debajo de la cera, debajo de la seda, no hay yeso ni madera, hay hueso. El capítulo 3. El horror desvelado. El grito lo rompe todo. Carl intenta detenerme, pero yo corro fuera de la casa, gritando, pidiendo ayuda, llamando a la policía. Cuando volvemos, ya no hay nada que esconder. Lo que la policía encuentra en esa habitación es una abominación que desafía toda descripción. No es una muñeca. Es el cuerpo de mi hermana Elena, o lo que queda de él. Carl Tanzler, 2 años después de su muerte, usó una carretilla para robar su cuerpo en descomposición del mausoleo. Lo llevó a su casa y comenzó su proyecto. Lo que yo vi no fue una simple profanación. Fue una reconstrucción grotesca, una obra de arte nacida de la locura. Los informes forenses lo detallan con una precisión clínica que solo aumenta el horror. Para mantener los huesos juntos, los unió con alambres de piano y perchas. Para rellenar la cavidad abdominal y torácica que se habían colapsado, usó harapos empapados en productos químicos. Para la piel, creó una máscara mortuoria con yeso y la cubrió con capas de tela de seda empapada en cera y aceite. Los ojos de vidrio que me miraban fijamente los había insertado en las cuencas vacías. Le hizo una peluca con su propio cabello que había recogido de la almohada de su lecho de muerte. Día tras día, durante 7 años, la vistió, la acostó en su cama, le habló, bailó con ella. Roció su cuerpo en descomposición con litros de desinfectante, formaldehído y perfume para combatir el hedor de la putrefacción. Y luego, el detalle final. La revelación que hace que incluso los policías más duros se pongan pálidos y tengan que salir a tomar aire. Dentro de la cavidad pélvica, para mantener la forma, habían insertado un gran tubo de papel, creando una vagina improvisada. El propósito de ese tubo es una pesadilla en sí misma, una violación que trasciende la vida y la muerte. Estoy fuera de la casa,
viendo cómo se llevan el cuerpo de mi hermana en una camilla, cubierto por una sábana. Se llevan a Carl, pero él no parece arrepentido. Parece confundido, herido. Le han retabado a su novia. En su mente retorcida, él no era un necrófilo, no era un profanador, era un salvador. Él la rescató de la tumba. El juicio es un circo. Sorprendentemente, mucha gente, especialmente mujeres, simpatiza con él. Lo ven como un romántico excéntrico, un alma solitaria. El estatuto de limitaciones para la profanación de tumbas ha expirado. Lo liberan. Y yo me quedo aquí con la imagen grabada en mi mente. La imagen de esa cosa en la cama. La novia de cera. El testimonio de un amor tan poderoso y tan demente que se negó a aceptar el final y en su lugar construyó un monumento de terror en el corazón de su propio hogar. El verdadero fantasma de esta historia no es el espíritu de mi hermana, es la sombra de la obsesión humana, una sombra que me ha demostrado que los monstruos más aterradores no se esconden en la oscuridad, se esconden a plena vista, impulsados por algo que en su retorcida lógica llaman amor. ¿Qué sonido hace el infierno? ¿Es un grito? ¿Un rugido? ¿El crujido de huesos? No, es una voz, o mejor dicho, son voces, y no vienen de una cueva lejana ni de una pesadilla. Vienen de la garganta de una chica de 23 años que apenas pesa 30 kilos. Estoy sentado en una habitación fría, con un magnetófono de bobina abierta girando lentamente sobre una mesa. El padre Rent, mi superior, acaba de pulsar el botón de reproducción, y lo que escucho congela la sangre en mis venas. Es un gruido gutural, inhumano, que se convierte en un chillido agudo y luego en una risa áspera que parece rasgar el aire. Las voces hablan en latín perfecto, en arameo antiguo, discutiendo entre ellas. Dicen ser 6. Dicen ser Lucifer, Caín, Judas, Nerón. La cinta se detiene. El silencio que queda es casi más aterrador. El padre Renz me mira, sus ojos hundidos reflejan la llama de una vela. ¿Ahora lo entiendes, Matías? Susurra. La medicina ha fallado. La ciencia se ha rendido. Lo que vive dentro de Anneliese Michel no es de este mundo. Mañana realizaremos la sesión número 67 del Gran Exorcismo. Y mientras me preparo, una pregunta me carcome el alma. ¿Estamos intentando salvar a una joven piadosa del mal absoluto? ¿O somos nosotros, con nuestros crucifijos y rituales, los que la estamos torturando hasta la muerte? Capítulo 1. La sombra en el alma. Todo comienza, para mí, con un llamado del obispo. Es el otoño de 1975, en Alemania, una época de razón y progreso, pero en su despacho el aire parece cargado de un miedo medieval. Me ha elegido para asistir al padre Arnold Renz, un exorcista experimentado, en un caso excepcional, en el pequeño y devoto pueblo de Klingenberg am Main. El obispo me entrega una caja con cintas de audio. Escúchelas, padre Matías, me dice, y rece. Soy joven, lleno de fe, pero también de la lógica que me enseñaron en el seminario. Pienso en histeria, en esquizofrenia, en un fraude elaborado. No estoy preparado para la realidad. Esa noche, en mi solitaria habitación, escucho las cintas por primera vez. Las voces que emergen de la grabadora no son humanas, son una cacofonía de odio puro, blasfemias y secretos oscuros que nadie debería conocer. Una de las voces, con un tono burlón y regio, se identifica como Lucifer. Morirán como cerdos, grita, y su risa es el sonido de cristales rotos. Otra voz, más grave y llena de una tristeza milenaria, dice ser Caín, el primer asesino. Discuten, se pelean por el control del cuerpo de la chica, un campo de batalla de carne y hueso. Mi escepticismo se evapora, reemplazado por un pavor primario. Esto no es una enfermedad mental, esto es una infestación. Al día siguiente, viajo a Klingenberg. El pueblo parece atrapado en el tiempo, una comunidad unida por una fe tan profunda como sus miedos.
La casa de la familia Michel es modesta, impecable. Me reciben Joseph y Anna Michel, los padres de Anneliese. Son gente sencilla, campesina, con el rostro curtido por el trabajo y una desesperación que se les ha grabado en los ojos. Me cuentan la historia, cómo todo empezó años atrás, en 1968, cuando Anneliese tenía solo 16 años. Convulsiones, espasmos violentos. Los médicos lo llamaron epilepsia del lóbulo temporal. Le recetaron medicamentos y la internaron en hospitales psiquiátricos, pero nada funcionó. Las convulsiones empeoraron y con ellas llegó algo más. Empezó a ver caras de demonios en todas partes. Sentía un olor a podrido insoportable. Y lo más aterrador para una familia tan devota, desarrolló una aversión violenta a los objetos sagrados. Un crucifijo le quemaba la piel. El agua bendita le provocaba gritos de agonía. Los médicos estaban perdidos. Para ellos era una psicosis, pero ninguna medicación tocaba el núcleo del problema. Para la familia, la respuesta era otra, una que la ciencia se negaba a considerar. Su hija estaba poseída. Entonces me llevan a verla. La habitación de Anneliese es austera, casi una celda monástica. Hay un crucifijo en la pared, pero está torcido, como si una fuerza invisible intentara arrancarlo. Y en la cama hay una joven frágil, demacrada, con unos ojos oscuros y enormes que parecen dos pozos sin fondo. Me mira y por un instante veo a la chica que fue. Piadosa, inteligente, llena de vida, pero es solo un destello. Su cuerpo se tensa, una sonrisa torcida, antinatural, se dibuja en sus labios. Otro cura, si sea una voz que no es la suya, una voz grave y masculina que hace vibrar el aire. Vienes a jugar, ¿verdad? No durarás mucho. Siento un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Esto no es una actuación. La malicia en esa voz es palpable, antigua. El padre Renz llega poco después. Es un hombre mayor de voluntad férrea que ha visto el rostro del mal antes. Decidimos comenzar con una simple oración, no un exorcismo completo. Es una prueba. Sostenemos nuestros crucifijos. Anneliese se retuerce en la cama como si estuviera siendo quemada viva. Grita, blasfema en lenguas que no debería conocer. Sus padres y yo intentamos sujetarla y me quedo sin aliento ante su fuerza. Es una fuerza imposible para una chica tan delgada y debilitada. Necesitamos a 4 hombres para inmovilizarla. Sus ojos se vuelven completamente negros y la voz de Lucifer ruge de su pecho. Esta perra es nuestra, su alma nos pertenece. El padre Renz no se inmuta. Comienza a recitar el ritual en latín. La reacción es explosiva. Anneliese se arquea hacia atrás, su cuerpo forma un puente antinatural. Grita, aúlla, y las voces se turnan para insultarnos, para amenazarnos, para reírse de nuestra fe. La sesión dura horas. Cuando terminamos, estamos todos exhaustos, cubiertos de sudor frío. La habitación huele a azufre. Anneliese se desploma en la cama, inconsciente. Me quedo ahí, mirando su rostro pálido y sudoroso, y comprendo la magnitud de lo que enfrentamos. Esto no es una batalla por la salud de una chica, es una guerra por su alma. El obispo, tras recibir nuestro informe y escuchar las nuevas cintas, finalmente da su autorización para realizar el rituale romano, el gran exorcismo. Mientras nos preparamos, sé que hemos cruzado un umbral. Estamos descendiendo voluntariamente a un infierno que ha hecho su hogar en el cuerpo de una joven inocente. Y no tengo ni idea de si alguno de nosotros saldrá intacto de ahí. Capítulo 2. El Coliseo del Alma. La habitación de Anneliese ya no es un dormitorio. Es un campo de batalla, un coliseo donde su alma es el premio. Hemos retirado casi todos los muebles. El suelo de madera está rayado y manchado. Las paredes, en algunos lugares, están desconchadas, como si hubieran sido golpeadas o arañadas. Las sesiones de exorcismo se convierten en nuestra nueva rutina, 1 o 2 veces por semana, cada una un descenso más profundo en la locura y el horror. El año es 1976. Un mundo de televisiones y coches, pero aquí dentro, en esta habitación, estamos atrapados en una guerra tan antigua como la humanidad misma. El ritual siempre comienza de la misma manera. El padre Renz y yo, vestidos con nuestras estolas, entramos en la habitación. Anneliese suele estar en un estado de trance, murmurando para sí misma, pero en el momento en que empezamos en latín, la transformación es instantánea y violenta. Sus ojos se abren de golpe, llenos de un odio puro.
Su cuerpo se contorsiona en ángulos imposibles. A veces se mueve por el suelo como una araña con la espalda arqueada y la cabeza girada, mirándonos al revés mientras una risa gutural brota de su garganta. Otras veces salta y corre por las paredes, desafiando la gravedad por unos segundos antes de caer al suelo. Necesitamos que su padre y un vecino la sujeten, pero su fuerza es demoníaca. Grita, escupe, muerde. El aire se llena de un hedor fétido y la temperatura de la habitación desciende bruscamente hasta el punto de que podemos ver nuestro propio aliento. Las 6 entidades que la poseen se han vuelto nuestros adversarios habituales. Hemos aprendido a distinguirlas. Lucifer es arrogante, inteligente, el estratega. Se burla de nuestra teología, señala nuestras dudas. Tú, el joven, me dice una vez, su voz resonando en la habitación. ¿De verdad crees que tu fe de niño puede enfrentarse a mí, que vi el rostro de Dios antes de que tu especie fuera siquiera barro? Judas Iscariote es la personificación de la desesperación. Su voz es un lamento constante, un susurro de traición y arrepentimiento eterno. Nerón es pura crueldad y perversión. Grita obscenidades y se regodía en el dolor. Caín es brutal, primitivo, lleno de una ira asesina. Hitler chilla órdenes en alemán, con una histeria escalofriante. Y Fleischmann, el sacerdote caído en desgracia, es quizás el más patético y vil de todos. Un alma condenada que se aferra a la corrupción. Las cintas siguen grabando. Documentamos todo. Las voces hablan de los secretos del infierno, de la caída de los ángeles, de los pecados ocultos de personas que conocemos en el pueblo. A veces revelan cosas sobre nosotros, sobre el padre Renz y sobre mí, pequeños pecados de orgullo, momentos de duda, miedos que guardamos en lo más profundo de nuestro corazón. Es una guerra psicológica. Intentan quebrarnos, sembrar la discordia entre nosotros, hacernos dudar de nuestra misión. Hay momentos, en la quietud de la noche, en que casi lo consiguen. Me pregunto si no estaremos simplemente exacerbando una enfermedad mental, si no seremos nosotros los monstruos, torturando a una chica enferma con supersticiones medievales. Pero entonces recuerdo los fenómenos que no tienen explicación racional. Una vez, un pesado rosario de madera que estaba sobre la cómoda salió volando por la habitación y se estrelló contra la pared. Otra vez, mientras sujetábamos a Anneliese, una fuerza invisible me arrancó de su lado y me lanzó contra la puerta. Sentí el impacto, el dolor. Eso no fue histeria. Eso fue real. Lo más terrible es lo que Anneliese se hace a sí misma. Entre las sesiones, su tormento continúa. Realiza cientos de genuflexiones al día, sin parar, hasta que los ligamentos de sus rodillas se destrozan y apenas puede caminar. Golpea la cabeza contra las paredes, se muerde las manos hasta sangrar. La vemos comer arañas y trozos de carbón, lamer su propia orina del suelo. Sus padres, en su fe desesperada, creen que está aceptando este sufrimiento como una expiación, un sacrificio para salvar a otras almas del infierno. Ella es un mártir, me dice su madre con lágrimas en los ojos, pero yo veo a una chica torturada, un cuerpo que se está desintegrando bajo el peso de una batalla que es demasiado grande para ella. Ha dejado de comer. Dice que el ayuno habilita a los demonios, pero también la está matando a ella. Cada día está más delgada, más frágil. Su piel es casi transparente, pegada a los huesos. Sus ojos, llenos de fuego demoníaco, ahora están a menudo vacíos, perdidos en un dolor que no podemos comprender. Nos estamos quedando sin tiempo. Siento que la guerra está llegando a su clímax. O expulsamos a estas entidades de su cuerpo, o la consumirán por completo, dejando solo un cascarón vacío. Cada vez que entro en esa habitación, me pregunto si será la última vez que vea a Anneliese, o si solo encontraré a los demonios que la han devorado desde dentro. Capítulo 3. El silencio de Dios. La primavera de 1976 llega con una falsa promesa de renovación. Mientras el mundo exterior florece, Anneliese se marchita. Ahora pesa menos de 30 kilos. Es un esqueleto cubierto de piel magullada. Sus rodillas son una masa de carne rota por las incesantes genuflexiones. Apenas puede moverse. Las sesiones de exorcismo son ahora más desesperadas que nunca. Ya no luchamos por la victoria, luchamos por un respiro, por un momento de paz para ella. Pero los demonios se han vuelto más crueles, más arrogantes. Se ríen de nuestros esfuerzos, nos dicen que es inútil,
La dejaremos morir, grita la voz de Lucifer durante una sesión particularmente violenta. Y su alma será nuestra para siempre. Nadie puede salvársela. Anneliese ha dejado de comer casi por completo. Su cuerpo se consume a sí mismo. Está deshidratada, tiene una fiebre alta, pero se niega a recibir atención médica. Sus padres y nosotros, atrapados en la lógica de esta guerra espiritual, respetamos su decisión, creyendo que es parte de su sacrificio. Hoy me doy cuenta de que fue nuestro error más grave. Un error fatal, nacido de una fe ciega. Estábamos tan inmersos en la batalla contra los demonios que no vimos que estábamos perdiendo a la chica. Unas semanas antes del final, ocurre algo extraño. Las voces, que han sido una presencia constante y atronadora durante meses, de repente se silencian. Anneliese parece lúcida, tranquila. Su propia voz, débil y temblorosa, regresa. Nos dice que ha tenido una visión. La Virgen María se le ha aparecido y le ha dado una elección. Puede ser liberada de su sufrimiento inmediatamente y ascender al cielo, o puede continuar su calvario como una señal para la humanidad para demostrar la existencia real del diablo y la necesidad de la fe. Nos dice, con una serenidad que me hiela la sangre, que ha elegido quedarse, que ha elegido sufrir. ¿Es esta la voz de una santa o el último engaño de una mente rota? Ya no lo sé. Los últimos días son un descenso a la agonía. Tiene neumonía. Su cuerpo está demasiado débil para luchar. La fiebre la consume. Las sesiones de exorcismo han cesado. Ya no hay contra quién luchar. Solo queda el cuerpo frágil de una chica que se apaga. La última vez que la vemos, el 30 de junio, está postrada en la cama, apenas consciente. Nos mira, al padre Renz y a mí. Rueguen por el perdón, susurra. Y luego, con su último aliento, añade: gracias. A la mañana siguiente, 1 de julio de 1976, su madre entra en la habitación y la encuentra. Anneliese Michel está muerta. El silencio en la casa es total, absoluto. El campo de batalla está en calma por fin, pero no hay sensación de victoria, solo una derrota aplastante, un vacío inmenso. Miro su cuerpo sin vida, tan pequeño y roto, y me pregunto, ¿dónde está su alma? ¿Ha encontrado la paz que tanto anhelaba o ha sido arrastrada al abismo por las entidades contra las que luchó? El final de la historia de Anneliese es el comienzo de la nuestra. Las autoridades alemanas inician una investigación. La causa de la muerte es evidente: malnutrición y deshidratación. El fiscal nos acusa, a sus padres, al padre Renz y a mí, de homicidio por negligencia. El juicio se convierte en un circo mediático, un enfrentamiento entre la fe y la ciencia, entre el siglo XX y la Edad Media. Se reproducen las cintas en la sala del tribunal. Las voces demoníacas llenan el silencio, aterrorizando a los jueces, a los periodistas, a todos los presentes. Nuestra defensa argumenta que hicimos lo que creíamos correcto, que luchamos contra una fuerza sobrenatural. La acusación dice que dejamos morir a una chica enferma que necesitaba desesperadamente ayuda psiquiátrica. Al final, nos declaran culpables. La sentencia es leve: 6 meses de prisión suspendida. Es un castigo simbólico. Pero la verdadera sentencia es la que llevaré conmigo el resto de mi vida. Hoy, años después, sigo escuchando esas cintas en la soledad de mi estudio. Sigo escuchando la risa de Lucifer, el lamento de Judas, y sigo viendo el rostro de Anneliese. A veces la veo como era antes, una joven sonriente y llena de fe. Otras veces veo el cascarón torturado en que se convirtió. ¿Quién mató a Anneliese Michel? ¿Fueron los demonios que la poseían? ¿O fuimos nosotros, los hombres de Dios, que, en nuestro afán por salvar su alma, nos olvidamos de salvar su vida? No tengo la respuesta, y esa es la verdadera esencia del terror. No el monstruo que puedes ver, sino la pregunta que no puedes responder. La duda que se queda contigo para siempre, susurrándote en la oscuridad, recordándote que a veces la línea entre lo sagrado y lo profano, entre la salvación y la condenación, es tan delgada como el aliento de un moribundo, y que en esa batalla todos perdimos.